Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. A veces escucho a personas que preguntan sobre cómo es posible saber que Dios le habla a uno. Piensan que es imposible o difícil de reconocer cuando Dios habla o se comunica con los seres humanos verbalmente, mediante milagros o mediante eventos históricos. Nosotros hoy día tenemos acceso a la Biblia, la cual también representa lenguaje verbal en forma escrita. También tenemos una ventaja que muchos en los tiempos de la antigüedad no tenían, y es que en la Biblia tenemos un récord de las maneras en que Dios se ha comunicado con los seres humanos desde el principio de la creación. Los mismos eventos históricos nos muestran las profecías que Dios ha comunicado y que se han cumplido. Profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, o aún están por cumplirse. Otras profecías del Nuevo Testamento se cumplieron en la misma época del Nuevo Testamento o aún están por cumplirse. Hoy vamos a estudiar sobre cómo Dios se comunicó con los seres humanos durante el periodo del principio de la Iglesia y que está documentada en el libro de Hechos, y vamos a enfocarnos en esos detalles que hacen del libro de Hechos un documento históricamente confiable. Veremos que cuando los que escucharon y obedecieron a Dios tomaron acciones, se dirigieron a lugares y se comunicaron con personas que hoy día podemos corroborar que sí existieron, y nos muestran que esos eventos históricos y esa interacción entre Dios y el ser humano sí tomó lugar. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien también escribió el Evangelio según Lucas. Lucas fue el acompañante del apóstol Pablo, lo que hace que el libro posea autorización apostólica. Esto es importante porque todos los libros del Nuevo Testamento, para poder ser reconocidos como la palabra legítima de Dios, tienen que poseer autorización apostólica. Esto significa que los libros del Nuevo Testamento tienen que haber sido escritos por apóstoles o discípulos de Jesús o por alguien aprobado directamente por un apóstol de Jesús. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien fue discípulo del apóstol Pablo, quien fue llamado al apostolado directamente por Jesús, luego de la resurrección de Jesús. El libro de Hechos tiene que haber sido escrito antes del año 70. En el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Para esa época, el templo de los judíos era tan importante como lo es la Casa Blanca o el Capitolio para nuestra época. Si el templo hubiese sido destruido cuando Lucas estaba escribiendo Hechos, Lucas hubiese incluido ese evento en el libro de Hechos, porque es un evento con unas ramificaciones históricas y espirituales de una enorme magnitud. Sin embargo, nada es mencionado, lo que indica que aún el templo estaba en pie, y el libro entonces fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Se cree que el libro de Hechos fue escrito en el 62 después de Cristo por una persona que vivió en los tiempos de Jesús. Jesús murió en el año 33 y aún en el año 62 había muchas personas vivas que conocieron a Jesús personalmente y que fueron testigos de los eventos en la vida de Jesús. De hecho, cuando Lucas escribió Hechos, las personas leyendo los manuscritos podían ir y personalmente hablar con las personas aún vivas y mencionadas en Hechos, y los eventos históricos podían ser corroborados como ciertos. Y si estos eventos podían ser corroborados como ciertos, quiere decir que los milagros que se documentan en Hechos son también creíbles y las historias confiables. La muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo es entonces parte de una historia real. Otro punto importante es que si Lucas escribió Hechos,
entonces el Evangelio de Lucas tiene que haber sido escrito antes del libro de Hechos, ya que en Hechos capítulo 1, verso 1, Lucas le dice a Teófilo que en el primer relato, o sea, en el Evangelio de Lucas, él habló sobre todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El historiador Colin Hammer recopiló un listado con 17 razones por las cuales debemos de aceptar que el libro de Hechos se escribió en la época en que las personas mencionadas en Hechos aún estaban vivas. Y aquí les voy a compartir 5 de ellas. Número 1. Y como ya mencioné, la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo fue omitida. Número 2. El libro de Hechos tampoco menciona la guerra judía contra los romanos en el 66 después de Cristo. Y tampoco menciona el deterioro en sus relaciones. Esto apunta a que el libro de Hechos se escribirá antes del 66 después de Cristo. Número 3. Que no hay mención del deterioro de las relaciones entre los cristianos y Roma, que culminó con la persecución de parte de Nero a finales de los 60. Número 4. Lucas en Hechos no menciona la muerte de Santiago en las manos del Sanedrín, que ocurrió en el 62 después de Cristo y que fue documentado por el historiador Josefo. Santiago fue el hermano incrédulo de Jesús que, luego de Jesús haber resucitado, creyó que Jesús es Dios. Y Santiago vino a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Y número 5, antes del año 70 después de Cristo, y como documenta Hechos, los saduceos poseían prominencia y autoridad en Jerusalén antes de que se deteriorara su relación política con Roma. Ahora, aparte del listado de Hammer, hay otros detalles que apoyan la historicidad de Hechos. Hechos contiene detalles geográficos de la época. Hechos contiene detalles específicos como los títulos de los gobernadores y las rutas principales. Y esta información era accesible a aquellos que viajaban y estaban involucrados en algún tipo de administración. Hechos menciona rutas locales específicas, fronteras y títulos de magistrados que eran solo conocidos por alguien que había visitado esos lugares. También las fechas de los eventos en Hechos concuerdan cronológicamente con los reyes y los gobernantes de la época. En adición, Hechos contiene unas referencias culturales y de idioma que sugiere una atmósfera del primer siglo. El autor de Hechos tenía conocimiento topográfico de Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 12 dice que el Monte de los Olivos está cerca de Jerusalén. En Hechos 3, verso 2 indica que la puerta del templo se llamaba Hermosa. Y en el verso del capítulo 3, verso 11, se menciona el pórtico de Salomón. Lucas tenía un conocimiento amplio sobre lugares, personas, condiciones, costumbres y sobre circunstancias. Por ejemplo, en Hechos 4, verso 6, Anás es correctamente mencionado como el sumo sacerdote. Y en Hechos 13, verso 13, Lucas menciona a Perge de Panfilia, que es el puerto correcto para un barco que cruza desde Ciprus. En Hechos 14, verso 6, Lucas nombra y localiza correctamente a Listra y a Derbe, que eran ciudades en Licaonia. En el capítulo 14, verso 12, él nombra correctamente a los dos dioses que eran asociados con la ciudad de Listra, que eran Zeus y Hermes. Y en el verso 25, él localiza correctamente el puerto de Atalía. En Hechos 16, verso 12, Lucas identifica a Filipo correctamente como la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y si van al capítulo 16 de Hechos, verso 14, allí Lucas nota correctamente el negocio de teñir tela, como el negocio que tenía Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Si yo hubiese vivido en esa época en la que no existía internet ni libros para los turistas,
saber cómo, cuándo y a dónde visitar, yo hubiese contratado a Lucas para que fuese mi guía turístico. Él obviamente conocía a personas, lugares, rutas y medios de transportación para hacer un recorrido extenso por toda esa área. De hecho, hasta él sabía en dónde quedaban todas las sinagogas. En Hechos 17, verso 1, él mencionó la localización de la sinagoga en Tesalónica. En adición, Lucas sabía que la manera más conveniente para viajar a Atenas era viajando por mar y que en el verano era el tiempo más conveniente porque los vientos del este favorecían la travesía. Si han tenido la oportunidad de visitar Atenas, han notado la abundancia de imágenes que tenían los atenienses. De hecho, Lucas escribió en el capítulo 17 que el espíritu del apóstol Pablo se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Allí en Atenas también pueden encontrar el área marcada del Areópago, en donde Pablo se paró a darle un discurso a los atenienses sobre el Dios desconocido a quien ellos adoraban. Vamos a leer los versos que relatan este evento porque aún hoy día pueden visitar el área y pararse en el mismo lugar desde donde Pablo dio el mensaje filosófico y teológico a los atenienses. Leamos Hechos, capítulo 17, versos 17 al 34, que dice lo que sucedió cuando Pablo predicó en Atenas. Y dice: por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece ser predicador de divinidades extranjeras. Pues les anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: hombres de Atenas, observo que son de lo más religiosos en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A aquel, pues, que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, aún a tientas, palparan y le hallaran. Aunque a la verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo
con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ya saben que un día, cuando estemos en el reino eterno de Dios, vamos a conocer al apóstol Pablo, pero también a todas aquellas personas mencionadas en la Biblia, como a Dionisio y Damaris, que escucharon el Evangelio, lo creyeron y recibieron por fe el mensaje de salvación a la vida eterna con Jesús. Otros detalles exactos que nos ofrece Lucas en el libro de Hechos aparecen en el capítulo 18, verso 12, cuando menciona que Galión era el procónsul de Acaya. Y si vamos al capítulo 19, allí encontramos la visita de Pablo a Éfeso. Allí en Éfeso aún están las ruinas de la ciudad. Pueden visitar casas, el área del templo en donde le rendían culto a Artemisa y el Coliseo mencionado por Lucas. En el capítulo 21 de Hechos, Lucas fue exacto en describir las costumbres y las tradiciones religiosas de la época. Hechos 21, verso 24, menciona el rito de purificación judío que incluía raparse la cabeza. Y más adelante, en el mismo capítulo 21, verso 28, Lucas representó correctamente la ley judía referente al uso del área del templo por los gentiles. Para los judíos les era prohibido dejar entrar a los gentiles dentro del templo porque lo consideraban una gran profanación del templo. En el capítulo 22, Lucas menciona las dos maneras comunes de cómo uno, en esa época, podía obtener la ciudadanía romana. Una era comprando la ciudadanía a un alto costo y la otra por nacimiento. En el caso del apóstol Pablo, él tenía ciudadanía por nacimiento porque había nacido en Tarso. En el año 64 antes de Cristo, el emperador Pompey hizo de Cilicia una provincia romana y Tarso, en donde nació Pablo, era la capital de Cilicia. Por eso el apóstol Pablo pudo apelar al emperador Nero como un ciudadano romano. Todos estos son solo unos ejemplos de los muchos otros detalles y ejemplos disponibles que documentan correctamente la historicidad del libro de Hechos. La evidencia es bien amplia. No existe otro libro como el de Hechos que documente con tanta precisión los eventos en el desarrollo de la iglesia. Hechos documenta las creencias de la iglesia desde un principio en la muerte y la resurrección de Cristo. Pero fíjate que el libro de Hechos indirectamente también confirman el récord de los evangelios, ya que el autor de Hechos, quien fue Lucas, también escribió un evangelio bien detallado. El evangelio de Lucas es un paralelo directo de los otros dos evangelios sinópticos, que son el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Y fíjate en otro detalle, que al ser los evangelios y el libro de Hechos escritos bien temprano, aproximadamente para el 60 después de Cristo, solo 27 a 29 años después de la muerte y resurrección de Jesús, entonces tenemos que aún existían testigos vivos de los eventos. Testigos vivos que podían decir si algo era una mentira o una exageración y que podían certificar que la información era correcta. Pero no vas a encontrar ningún documento de la época que niegue o que contradice algún detalle ofrecido por Lucas en Hechos. Esto nos da una confiabilidad inmensa en los evangelios y los hechos, y en realidad en todo el Nuevo Testamento, porque
al ser escritos en un tiempo bien corto después de los eventos históricos, eso no permitió que se introdujeran detalles mitológicos en las historias. Mediante el libro de Hechos, Dios nos deja saber sobre el establecimiento de la iglesia, la cual es establecida por Jesús como la cabeza de la iglesia, y los apóstoles, discípulos y todo creyente en Jesús viene a ser el cuerpo de la iglesia. En Hechos encontramos milagros, discursos teológicos y filosóficos. Encontramos la manera en cómo los apóstoles, discípulos y hermanos en la fe llegaron a conocer el Evangelio, experimentaron milagros, sufrieron persecución y aún así muchos vinieron a ser misioneros y murieron como mártires por la gran verdad eterna que había tomado raíz y dado frutos en sus corazones. Al principio de la iglesia hubo muchos milagros que certificaron el poder de Dios mediante el Espíritu Santo que habitaba en los creyentes. Hoy día, todo verdadero creyente que pone su fe en Jesús tiene ese mismo poder de Dios mediante el Espíritu Santo que radica dentro de su corazón. El Espíritu Santo es Dios y es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y si nuestra fe es tan intensa como la de los creyentes del primer siglo, entonces debemos de producir una gran cantidad de frutos. Debemos de compartir el Evangelio con el mismo fervor y la misma convicción que tenían los cristianos del primer siglo, y así cumplir con la gran comisión que nos encomendó Jesús. Luego de la resurrección de Jesús, leemos en Mateo 28, versos 18 al 20, lo siguiente, en donde Jesús mismo nos dice: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lee la Biblia, que es la palabra de Dios, y comparte con otros esas verdades que muestran el camino, la verdad y la vida eterna que solo podemos obtener mediante nuestro Dios y Salvador Jesús. Y te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org o en Facebook y mi canal en YouTube, en donde puedes encontrar todos mis programas radiales y otros recursos que te ayudarán a conocer la palabra de Dios y la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.